Comienza a crecer con Paloma Hornos y os doy mi bienvenida. Decía Malcolm Gladwell, la emoción va de adentro hacia afuera. El contagio emocional, por el contrario, sugiere que lo opuesto de fuera a adentro también es cierto. Si puedo hacerte sonreír, puedo hacerte feliz. Si puedo hacerte fruncir el ceño, puedo ponerte triste. La emoción, por lo tanto, recorre ambos caminos. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir la importancia de crear conexiones con nuestros equipos de trabajo, con nuestra familia y, sobre todo, con nosotros mismos y nuestras propias emociones, para crear ese contagio emocional que permite que la magia ocurra. Para hablar de conexiones y de emociones, hoy nos acompañan dos hombres muy polifacéticos. Andrés París, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un placer. Andrés París es pedagogo, coach profesional, experto en inteligencia emocional y entrenador de fútbol femenino, además de autor de varias obras de las que hoy nos viene a hablar. Luis Dorrego, nuestro segundo invitado, es director escénico, escritor teatral, terapeuta, formador experto en comunicación, PNL y constelaciones familiares y organizacionales. Bienvenido, Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Paloma, muchas gracias. Coincidir con alguien es maravilloso, pero conectar es mágico. Y hoy estamos aquí conectados para aprender. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Mi objetivo es la formación de los niños a través de la educación no formal y la inteligencia emocional. Con estas palabras define su propósito Andrés París, nuestro primer invitado. ¿Podríamos decir que es tu propósito de vida? ¿Qué es mi propósito de vida? Seguramente sí. Tengo varios propósitos, pero uno de ellos obviamente es el de mejorar en la medida que pueda a niños, a profesores, a jugadores, a entrenadores del mundo del deporte, todas aquellas personas que se dediquen a las personas. Pero también tengo otras obligaciones, soy padre, tal. Con lo cual el propósito de vida queda como así un poco... Muchos propósitos de vida, obviamente. Pedagogo, coach, experto en inteligencia emocional, está especializado en coaching educativo y quién mejor que él para aclararnos ese concepto. Andrés, estamos más o menos familiarizados con el concepto coaching, pero estás especializado en algo que quisiera que nos explicaras. ¿Qué es el coaching educativo? Pues mira, el coaching es una palabra que suena muy bien y que la gente, yo creo que ya está un poco manida, de todos somos coach, un poco, de una manera u otra. Pero me gusta más el apellido que el nombre, me gusta más lo educativo, lo que es el apellido, que el propio nombre de coach, ¿no? Para mí el coaching es un proceso de aprendizaje y es sobre todo dotar de habilidades, estrategias y técnicas a gente que en algún momento de su vida no tiene esas habilidades o esos recursos para enfrentarse a un nuevo cambio. Un nuevo cambio puede ser una etapa educativa, un cambio de trabajo, un cambio de diferente índole. ¿A dónde voy con lo educativo? Con lo educativo me gusta más el apellido, por eso que decía, porque lo educativo es lo que verdaderamente le da significado a la herramienta. Y es que todo lo que yo trabajo desde el punto de vista de coaching, digamos, o de la parte educativa, es de elaborar un proceso de aprendizaje de técnicas para que la gente pueda enfrentarse a otro nivel o en otra situación en la que esté. ¿A quién está dirigido? ¿Está a los docentes o al alumnado o es transversal? Está dirigido para mí, perdona que te... está dirigido para mí todo es educativo. Entonces cuando me dicen, no, pero tú eres coach deportivo, digo, ya, pero es que todo el deporte yo lo enfoco desde un punto de vista educativo. Claro. A mí me gustaría más bien denominarme, como estos psicólogos deportivos, me gustaría denominarme pedagogo deportivo, pero no tiene pegada, pedagogo deportivo no existe. Entonces, bueno, pero lo has creado tú. Bueno, lo he creado yo, pero me costaría, al final hay que pagar facturas, es pedagogo deportivo, tal, entonces bueno, coaching deportivo vende más. Pero para mí un proceso con un deportista de élite no deja de ser lo mismo que con una profesora que la preparo para un día de examen de la oposición. Claro. No hay diferencia de que una persona se enfrenta un día a un examen que un jugador, un ciclista, partido, se enfrenta a una prueba. A una prueba, sea olímpica, sea no sé qué. Al final, para uno la Champions es el examen, o para uno, y para otro es el partido. Por lo tanto, para mí todo es educativo,
pero no todo lo deportivo, digamos, es educativo, pero sí al revés. Entonces, por eso sí que le doy esa magnitud de todo lo que hago, lo hago desde el punto de vista de enseñar o presentar alternativas y herramientas donde el alumno, donde la persona, sean padres, niños, profesores, quieran dotarse de habilidades, de estrategias, de técnicas para afrontar un cambio. Porque esto está pensado para el futuro, no está pensado para el pasado. No somos tanto como esa parte psicológica de buscar el porqué, sino buscar un poco el para qué, hacia dónde vamos a construir que nos falta. Y todo eso muy en consonancia con el tema de las emociones. Vaya charla que te echaron así. No, nos lo estás explicando estupendamente, muchas gracias. Nuestro programa está centrado mucho en familia y en educación y nos vamos a ir al área más bien docente. La educación es un proceso transversal que involucra al centro, al alumno, a las familias, incluso a la esfera social de todos ellos. ¿Cómo se implementa un proceso de coaching en un centro de forma que cubra estas 4, digamos, estamentos? Pues mira, el proceso de coaching, como todo, se puede establecer desde un punto de vista transversal, desde un punto de vista de trabajar con los profesores o desde un punto de vista de poder trabajar directamente con las familias. ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo me gustaría a mí que fuera? El proceso de coaching va muy ligado a las emociones. Y en esas, a muchos profesores yo les digo, a vosotros no os sobran alumnos, que muchos profesores dicen, a mí es que me sobran 2 alumnos, si me quitaran estos 2 sería feliz. No, yo vengo de padres profesores y no les sobran alumnos, les faltan estrategias de cómo dedicarse o cómo plantear con esos alumnos. A los niños les pasa lo mismo. Los niños rápidamente identifican a sus padres, saben hasta dónde pueden llegar, pero ¿qué es lo que sucede? Que a los niños les faltan estrategias y habilidades para enfrentarse a nuevos profesores. Es decir, al final lo que nos faltan son herramientas. Yo, que me considero que tengo muchas, cada día pienso, me faltan muchas para enfrentarme a muchas situaciones nuevas. Pues imaginaros aquellos profesores, aquellos niños, aquellos entrenadores que no tienen esas herramientas. Por eso el coaching va muy centrado con las emociones, va muy con la comunicación. Yo soy de los que pienso que somos lo que nos contamos, somos la historia que nos decimos, vivimos en la atmósfera que dicen nuestras palabras. Entonces, hay profesores que hacen mucho daño con la palabra, hay niños que con la palabra no saben manejarla para enfrentarse a una situación, hay parejas que no saben afrontar pero afrontar temas. Argumentaciones, ¿no? Argumentaciones. Entonces la comunicación para mí es parte también del proceso, digamos, transversal del coaching. Es decir, son varias. Uno, por supuesto, son las emociones. 2 sería la comunicación. 3 sería habilidades y estrategia de mejora de relaciones personales. Y dentro de esas habilidades de mejora y estrategia de habilidades personales está el liderazgo. La mochila del líder es el título de tu primera obra, en la cual recoges muchos conocimientos y experiencias a partir de tu faceta deportiva. Sí. ¿El líder nace o se hace? El líder se hace. Se hace, no tengo ninguna duda, aunque genera aquí ahora el debate y ya tengamos por las redes ahí. Se hace total, se hace. ¿Por qué se hace? Porque hay determinados puestos que una vez que lo tienes que ser líder sí o sí. No puedes fallar. No puedes bajarla. No puedes tener. Llámese, por ejemplo, un padre o una madre, ¿no? Por el mero hecho de serlo, en tu contrato, por el ser padre o ser madre, ya va el brazalete de capitán del líder. ¿Por qué? Porque te toca tirar del carro, porque te toca generar ilusión a tus hijos, porque te toca coger una serie de habilidades para tirar del carro de una familia, económica, emocional, de la manera que sea. Por lo tanto, es súper importante. Un entrenador de fútbol, desde el momento, entrenador de fútbol digo porque es mi deporte, sí, porque es tu deporte, pero un entrenador de cualquier deporte, por el mero hecho desde que es entrenador, acaba de firmar ser líder. Que es verdad que unos, como todo en la vida, somos distintos, que es verdad que unos vienen con unas habilidades más sociales y tienen más no sé qué, sí, pero eso no quita para que se tengan que formar en aspectos de liderazgo. Claro. ¿Por qué? Había un estudio, ahora mismo no sé de dónde, pero un estudio de mi amigo que me lo dijo, de Álvaro Merino, que me dijo que se hicieron muchos estudios sobre liderazgo y la conclusión a la que llegaron fue que no había unas características claras de que era un líder. Eso nos demuestra que el líder no tiene un componente genético, sino que tiene un componente circunstancial. Seguramente en España hay características de liderazgo X, que en otro país o en otro sitio, en otro continente, hay características de liderazgo B. ¿Y un líder que lleva en su mochila?
Hombre, pues uno, yo soy muy de... lo primero que tendría que meter sería... El líder se tiene que llevar muy bien con la comunicación. Tiene que saber hablar muy bien. Esto no significa saber hablar en público, ¿no? Oratoria, no. No, va en saber hablar. La palabra hace mucho daño. La palabra hace muchísimo daño. Pero del mismo modo que hace daño, también reconforta mucho. Entonces, para mí un líder, lo primero que debería meter en la mochila es tener una buena comunicación. Consigo mismo. No sé, deberíamos empezar a hablar mejor de lo que nos hablamos. Y luego debería de tener una buena comunicación para con los demás. El mero hecho de una buena palabra que emocione, que te toque un poquito el corazón, seguramente sea una prueba para que puedas modificar un comportamiento. Del mismo modo, una mala palabra que te emociona más que te emociona, te chirría, seguramente pueda generar en ti un comportamiento que no sea el deseado. Es decir, fijaros la importancia de las palabras, cómo articular esa parte comunicativa donde podamos a nuestros niños, profesores, jugadores, da igual, pues emocionarles con la palabra. Y aquellas personas que emocionan con la palabra, pues obviamente tienen más recorrido para modificar la actitud de las personas que aquellos que no. Las herramientas y técnicas que propones reciben nombres tan atractivos como Café para Todos, el efecto sándwich o díselo con un post-it. ¿Son todos frutos de tu propia experiencia? Sí, todos. La mochila del líder son 15 técnicas que yo he vivido, que yo he aprendido y que entonces tengo de ahí, y el libro tiene esa parte, digamos, esa parte cronológica, que es cómo la viví, cómo me la explicaron teóricamente, cómo te digo que la tienes que poner en práctica. Entonces, de todas me sé la teoría, pero de todas tengo también el registro de haberlo vivido yo. Esa sí que no se borra, ¿verdad? Esa no se borra. Y entonces, y luego tiene bueno, pues como buen proceso de enseñanza-aprendizaje, yo te la dejo ahí y eres tú quien decide meterla, no meterla, hacerla, no hacerla. Sí. Está claro lo que el lector va a encontrar. 15 herramientas. ¿Y tú qué buscaste provocar en el lector? Pues mira, yo busqué nada especial, pero sí que sentía la necesidad de exportar algo que me parecía que era importante. No sé, luego lo he compartido con otros autores de otros libros y dicen, es que yo sentí lo mismo. Tengo la ligera sensación que hay un momento de cuando ninguno que hemos escrito 1 o 2 libros nos consideramos escritores, ¿vale? Sino que yo entiendo que atiende más a una necesidad comunicativa de tener que expresar algo bueno que a ti te ha pasado en forma de libro y que lo necesitas hacer. Y es verdad que nadie lo hace por dinero, nadie lo hace por necesito un libro que apoye mis tesis, no, es un poco por exportar, o por lo menos fue a mí lo que me pasó, por exportar una cosa que para mí sentía que era buena. Y dije yo, esto no puede quedarse solo en mí, a mí me apetece compartirlo, ¿no? Compartirlo. Entonces luego se lo das una editorial, siempre hay amigos de amigos que conocen a alguien de una editorial y sigues todo el proceso, les encanta lo que has escrito, a ti te sorprende que les haya escrito, esto lo he escrito casi para mí, gustado, ¿no? Si lo he escrito para mí, pero dice que les encanta y al final acaba pues publicándose, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de tu ego personal, obviamente, es un reconocimiento, pero sobre todo es por externalizar un mensaje en el que tú confías. Activa tu emoción, tu segunda obra, se ha colocado entre los 10 libros más vendidos sobre educación en Amazon. En él te zambullas en el mundo de las emociones y eso es lo que vamos a hacer ahora, si te parece. La inteligencia emocional es un término que lo hemos escuchado muchísimas veces, hemos oído miles de definiciones, miles de versiones, pero queremos conocer la tuya. Para Andrés París, ¿qué es la inteligencia emocional? Para mí la inteligencia emocional es conocer, reconocer y valorar mis propias emociones y conocer, reconocer y valorar las emociones de los demás. Y sigo con la definición, porque cuanto más conozco, reconozco y valoro mis emociones, más voy a poder conocer, reconocer y valorar las emociones de los demás. Y tiene que ser en este orden la definición que yo planteo. Es decir, conocer, reconocer y valorar. Dentro de valorar podemos meter gestionar, calibrar, evaluar. Lo primero que yo tengo que saber es conocer, tengo que dominar la emoción que estoy sintiendo, ¿vale? Pongamos que hablamos del cabreo. Entonces yo tengo que conocer qué es estar cabreado.
Inmediatamente después debo pasar al reconocimiento, tengo que validar esa emoción. ¿Por qué? Porque las emociones tienen un componente fisiológico, se dan en alguna parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, tengo que validar que lo que he dicho al principio, que es cabreo, lo valido, lo reconozco, viendo que, en mi caso, presión de pecho, sequedad de boca, tensión de cuello, opresión de puños. Cabreo, lo valido. Y ahora lo gestiono. ¿Cuál yo sé que es la fórmula del cabreo? El cabreo es igual a espacio más tiempo. Espacio más tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos saltamos esa ecuación y las madres o los padres queremos solucionar cabreos de nuestros adolescentes sin darles ni su espacio ni su tiempo. ¿Qué vienen? Problemas de comunicación, no me entera, no sé qué tal. Entrenadores de fútbol. Si tú has cabreado a un jugador, digo de fútbol por lo que decía, porque sí, es el deporte. Si tú has cabreado a un jugador, tu jugador necesita espacio y tiempo, porque es una fórmula que tiene el cabreo. Espacio y tiempo. Para que se le pase el sofocón. Para que se pase. Si yo, por ejemplo, sé que cuando estoy cabreado necesito espacio y tiempo, ahora viene lo maravilloso de la inteligencia emocional. Lo que debo de hacer yo es compartirlo y voy a los círculos concentros de la pedagogía. ¿Cuál es el primer círculo? La familia. Entonces voy y comparto y digo, oye, señores, que yo cuando estoy cabreado, espacio y tiempo. Y lo van a entender. Mira, que papá está cabreado, a dejarle su espacio y tiempo. Y se te pasa. Porque la emoción ni tiene un interruptor que encienda, ni tiene un interruptor que apague. Pero el cabreo necesita su espacio y tiempo. Por lo tanto, si al tema de la definición, conocer, reconocer y me gestiono, ahora es más fácil pasar a la segunda parte. Conocer, reconocer y valorar las emociones de los demás. Cuando mi hijo esté cabreado, le tendré que dar espacio y tiempo. No querré solucionarlo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Dejándole que él se gestione y yo no pisoteando sus emociones. Hay una cosa que no soportamos las personas y es que nos pisoteen las emociones. Tenemos derecho a sentir lo que queramos. ¿Y para qué sirve sentir emociones? ¿Qué pintan las emociones en nuestro día a día? Hombre, las emociones es una respuesta corporal que nos da el cuerpo, para algo. Eso es lo bonito de las emociones, que se te producen para que hagas algo. O sea, no son para que sientas algo, es para que hagas algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que siempre que te venga una emoción, tienes que ser consciente que tienes que actuar, que te va a empujar a que actúes. Si no la gestionas bien, ¿cuántas veces presa de una emoción, cabreo, hemos mandado el WhatsApp que luego nos hemos arrepentido? El mail que luego hemos dicho, ¿pero por qué la habré mandado? ¿No? Es decir, las emociones nos suelen pasar factura, casi siempre. Entonces tenemos que buscar esa gestión emocional que no nos haga pasar factura. Pero ojo, también la euforia. Yo soy una persona, me habéis conocido poco, pero es una persona que me vengo arriba muy rápido. Pues si vieras a mí la factura que me pasa la euforia, claro, yo me vengo arriba muy rápido y a la mínima ya estoy. Cuando me quedo de cuenta digo, ay Dios mío, la que he liado, he invitado a comer a todo el mundo se ha venido, voy a quedar con ella mañana. Entonces soy muy de la euforia, pues me la tengo que trabajar. ¿Y cómo se trabajan? Quiero decir, no es que cómo se trabajan. No sé si te he contestado porque sí, estamos aquí. Estamos aquí estupendamente. Tantas así. Muy a gustito. Yo sí, o sea que es un placer. Gracias. Trabajarlas, llegamos al punto álgido. ¿Se controlan o se gestionan? Se gestionan. O sea, el control de las emociones lo desechamos Eso totalmente. Es una mala cultura que tenemos sobre las emociones. Porque hemos crecido, por lo menos nosotros, con esa idea, ¿verdad? Sí, desgraciadamente venimos de una cultura, de una educación muy mala emocionalmente hablando. Los niños no lloran, las niñas no muestran las emociones. Esto es lo que nos han repetido tantas veces que no lo hemos creído. Pues no, los niños lloran, claro que lloran, y los hombres, y yo lloro, y las niñas tienen que mostrar sus emociones, y las mujeres, y porque esa es la magia de la educación emocional. La magia, si tú quieres que algo suceda desde el punto de vista emocional, es compartir tus emociones. Si tú quieres que alguien te abrace, acércate a él y dile, estoy triste. Que lo más normal es que te abrace. Algo, ¿verdad? Claro. Y de la misma manera que si tú te acercas a alguien y dices, estoy un cabreo, entonces vas a notar cómo esa persona pues se va yendo. Probablemente se quede en medio, ¿verdad? Se va yendo. ¿Por qué? Porque es así. Tú piensas que las emociones también nos llegan a nosotros por tres partes, que eso también es importante de que los oyentes lo conozcan, ¿no? También decirles que, ojo, yo digo cosas que se lo pueden creer o no. Claro, te estamos preguntando tu opinión, por supuesto, y tu punto de vista. Pero las emociones llegan
desde mi punto de vista, llegan desde 3 aspectos. Una, las que nosotros nos podemos provocar. Es decir, si yo ahora me pongo a pensar en mi padre, que murió hace 3 años, de lo maravilloso que era la infancia con él, de las cosas que me decía, de no sé qué, pues rápidamente estaré generando la nostalgia y rápidamente pues me echaré a llorar. Es decir, yo he provocado que en mí haya una emoción porque me apetece vivirla, la nostalgia, el momento aquel con mi padre, lo que fuera. Es decir, esas las que llamo yo de tipo A, que te las puedes generar tú. ¿Y cómo te las puedes generar? De nuevo, con el pensamiento. ¿Y cómo te generas el pensamiento? Con recuerdo. Bueno. Las B, digamos, son aquellas que dependen de la circunstancia normal. O sea, la circunstancia ambiental, el entorno. Si yo salgo de aquí ahora y me encuentro un león, pues obviamente ahí no, mi parte racional no va a analizarme qué es un león. Directamente el miedo hace que coja la dirección de mi cuerpo y salgamos corriendo por una huida, ¿sabes? Por el miedo que hemos visto. Por lo tanto, la emoción del miedo ha sido lo que nos ha hecho irnos, salir corriendo. Esa no la he provocado yo como la anterior. Y luego están las C, que estas son las más difíciles de gestionar, que son aquellas que te provoca otro, un tercero. Que tu madre te regañe, te provoca una emoción, que tu mujer te diga, que tu marido te diga, que el profesor te diga o que el entrenador te diga. Son aquellas que, como tiene un componente subjetivo, pues automáticamente nos viene una emoción que es la que más difícil de gestionar es. Y además a ti te viene una y a mí me viene otra frente a la misma situación. Y entonces tú me dices a mí, Andrés, es que no sé qué. Y entonces yo digo, es que me has hecho sentir mal. Y tú me dices, pero si yo te lo he dicho. Es decir, ahí entra el conflicto de la subjetividad. De qué me ha querido decir, qué me ha dicho, que no sé qué. Entonces ese conflicto genera unas emociones que esas número 3, son las más difíciles de gestionar. Porque las que te provocas tú, te las has provocado tú. Las que te viene un león es porque te ha caído un león. Sin duda. Y las que te dice un tercero son las más difíciles por el componente subjetivo que tiene también esa emoción. Y todo esto, liderazgo, coaching educativo, educación emocional, gestión de las emociones, ¿cómo se conecta con seguir siendo entrenador de fútbol femenino? Claro, sí, porque el fútbol para mí ha estado presente en mi vida, no se va, por más que quiero que se vaya, sigue sin irse. Bueno, a lo mejor es que tú no le sueltas, ¿no? A lo mejor un poco es que yo no le suelto y al final, como te estaba diciendo off the record, te estaba diciendo que a mí lo que me gustan son las personas. Entonces, y me gustan todas. Y como era mi deporte y ahora lo del fútbol femenino me llamaba mucho la atención, bueno, pues me llegó la oportunidad. Al final las oportunidades llegan cuando tú te mueves, cuando buscas algo. Pues seguramente me moví y estuve en el sitio correcto, en el momento adecuado y llevo, 2 años entrenando y vuelve a ser lo mismo. Aplico mucho tema emocional. El fútbol no deja de ser un deporte para kinestésicos, es un deporte de movimiento, de sentirlo. Nadie aprende a jugar al fútbol viendo vídeos de YouTube, es así. Aprendemos a jugar al fútbol jugando, que echándonos el balón y sintiendo el propio balón. Sin Somos duda. Kinestesia pura. Por lo tanto, es un sitio donde me encuentro muy a gusto, muy a gusto. Aparte de entrenar a las chicas, pues desarrollo a entrenadores, estoy como coach de la AFE para futbolistas. Bueno, al final es un poco todo lo que te decía, de ese amor a las personas, pues es lo que me hace estar con crear ellos. ese mix, ¿no? De todas tus capacidades y tus ilusiones. Tal cual. Y para terminar, porque nos quedaríamos aquí hablando horas y horas y horas, pero creo que viene un programa detrás, con lo cual no nos van a dejar. Pero yo por mi parte no tendría ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Nos regalarías un par de esas herramientas de coaching educativo, esas que sabes que son infalibles, para que esta misma tarde nuestros oyentes la puedan poner en práctica? Vale. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿2 así aleatorias? Que tú consideres que podrían cubrir la tarde de hoy y la mañana de mañana. Mira, hay una que me gusta mucho, que es el tema de una muy sencillita, muy sencilla. Mira, te voy a dar 3, fíjate. Perfecto, ¿vale? por el mismo precio, estupendo. ¿Has visto? Ya me he venido arriba. La euforia me ha matado, ya me he venido arriba. Eso es porque estás a gusto. Estoy muy a gusto. No, a mí me gusta mucho una, y es la de dónde poner el pero dentro de las frases. Es comunicación, pero es emoción. Somos muy dados, padres, entrenadores, profesores, a poner el pero, hacer el borrador universal de lo que hemos dicho al principio y terminar con algo negativo. ¿Vale? Vamos a suponer este ejemplo. Marcos,
Has estado muy... Marcos es mi hijo, ¿vale? Te ha salido estoy muy acostumbrado a natural. regañarle. Oye, Marcos, sí, es verdad, has puesto la mesa, pero que sepas que no has hecho la cama. O sea, Vale, esa- hay que hacerlo al revés. ¿Vale? Marcos, no has puesto la mesa, pero debes reconocer que has hecho la cama. Es decir, tiene que ser negativo, pero positivo. ¿Qué es lo que genera esto? Parece una tontería, pero no. Me voy al discurso de hace 10 minutos. Somos lo que nos decimos. Somos la historia que contamos y cómo la contamos. Por lo tanto, cuando vayamos a decir algo, siempre terminemos con el pero y lo positivo. Marcos, últimamente no me ayudas, pero debes reconocer que te levantas todos los días a tu hora y te pones el desayuno. ¿Cómo se queda él? Pues muy orgulloso, Con muy la parte contenta, positiva, reconocimiento. aunque tú le has puesto la otra parte. Claro. ¿Vale? Y luego te digo la otra, que pudiera conectarse con el efecto, no, con el boli verde y el boli rojo. ¿Vale? Padres, madres, profesores, vamos siempre con 2 bolis, con el verde y con el rojo. ¿El rojo a qué equivale? A la corrección. ¿Y el verde a qué equivale? A lo positivo que has hecho. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hemos sacado un 8 en un examen, nos mandan el examen con 2 cruces en rojo, que significa ahí te señalo y te hundo bien en las 2 que has fallado. Pero nadie me ha puesto una X o me ha subrayado mis 8 aciertos que he puesto bien. El boli verde, que lo tenemos ahí tapado, que se está oxidando la tinta. Entonces, yo lo que digo es, construye desde el boli verde, otra técnica, construye, identifica las cosas positivas que esa persona, tu hijo tal, ha hecho, y luego mete las 2 cruces del boli rojo. Empieza a corregir con boli verde. Pero no, rápidamente vamos al boli rojo. Solo sabemos sacar el boli rojo. Hay profesores que solo tienen boli rojo, entrenadores que solo tienen boli rojo. Y yo lo que cambio ahí es, emocionalmente, y es una técnica, empieza a construir desde el boli verde. Que realmente las 2 pautas que nos has dado están en el misma sintonía, ¿no? Todas el pero tienen, claro. y el boli rojo y boli verde. Conectar para aprender, conectar con nuestro interior para conectar con los demás. Muchísimas gracias, Andrés París, por permitirnos conectar contigo. Ha sido un placer. Pero no te vayas todavía, No ¿de acuerdo? no me voy. Nuestro segundo invitado. Creo en un mundo donde el amor conduce a la libertad. De esta forma tan rotunda se presenta nuestro siguiente invitado, Luis Dorrego. Su trayectoria profesional comienza en los escenarios como actor, director escénico y autor teatral. Salta a la docencia universitaria y en cierto momento el mundo de las habilidades sociales, la inteligencia emocional y el coaching se cruzan en su camino. Hoy en día sigue ante el público, pero desarrollando formaciones sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo personal. A la vista de tu evolución o de tu progresión o de tu camino, por lo menos en el aspecto profesional, ¿es cierto eso de que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece? Indudablemente. Para mí no hay lugar a dudas. Además lo recuerdo con una cosa mía, ¿no? Recuerdo que yo estaba en el pozo más oscuro de mi historia, o uno de ellos, allá por los 40, ¿no? La crisis de los 40, y estaba fatal. O sea, tenía una depresión, había tenido un aborto, estaba pero realmente horrible. Ya pesaba casi 100 kilos. Y estaba dando una clase de cómo usar el teatro para enseñar español como lengua extranjera. Y vi a una participante, una profesora, con unos ojos muy brillantes. Y le dije, oye, este brillo que tienes en los ojos, esta alegría, esta energía que tú tienes. Y dice, bueno, mira, es que he estado trabajando con esta persona, con una coach terapeuta, y me ha cambiado la vida. Yo dije, Dios mío, dame su teléfono. Por quiero favor, ahora lo mismo. necesito, claro. Y esto era el mes de julio, y claro, llamé y no estaba. Julio. No estaba al teléfono. Yo, arrogante, dije, bueno, si quieres me llamas, me devuelves la llamada. No me devolvió la llamada. Y pasaron una serie de cosas, como la separación de mi pareja, etcétera, etcétera. Cuando llamé 6 meses más tarde, ya inmediatamente cogió el teléfono. Entonces sí, yo creo que sí. Y las personas que vienen a mis talleres y cursos, por ejemplo, en constelaciones familiares, no puedes venir si no estás preparado para recibir esa información.
Tras publicar varias obras relacionadas con el teatro, decides fusionarlo con el coaching y entonces aparece en el año 2013 Coaching a Escena, 100 dinámicas basadas en recursos teatrales para aplicarlas a procesos de coaching. Coaching, desarrollo personal, teatro. ¿Cuál dirías que es el nexo de unión que une a estas tres disciplinas? La máscara. La máscara. Sí. Como digo, últimamente yo me he pasado 30 años haciendo teatro, enmascarándome a mí como actor y enmascarando a otras personas, vistiéndolas, maquillándolas, subiéndolas al escenario. Incluso diciéndoles lo que tienen que decir. Indudablemente. O se lo decía Shakespeare, ¿no? Claro, sí, efectivamente. O sea, estábamos a la par. Y entonces, bueno, pues ahora mismo lo que me dedico es a desenmascarar estas caretas, estas armaduras, estas máscaras que llevamos que nos hacen muchísimo daño. Entonces, para mí ese es el nexo de unión, ¿no? El cómo vamos por la vida, ¿no? Cómo vamos, bajo qué personaje construido de una forma inconsciente o medio consciente o ya consciente en la edad adulta, y eso para mí es el nexo de unión, ¿no? En griego, en el griego antiguo, en la época de Sófocles, máscara significa persona. Y cuando construimos una personalidad, yo creo que construimos una máscara. Emociones, inteligencia emocional, educación emocional. Las emociones parece que están de moda y tengo la sensación de que nos hemos olvidado del cuerpo. Andrés antes menciona a esa... Bueno, es que no es ni simbiosis, es esa correlación que hay. El cuerpo como vehículo y como medio de expresión de las emociones. ¿Crees que si educamos el cuerpo, le entrenamos a reconocer y a expresar, si desarrollamos nuestra conciencia corporal, esa que vosotros los actores estáis tan acostumbrados a hacer, estamos influyendo en nuestra conciencia emocional? Indudablemente, el cuerpo es, como ha dicho Andrés, es el lugar donde nosotros recibimos las emociones. Si no estamos en contacto con nuestro cuerpo, no sabemos qué estamos sintiendo. Puede ser cualquier cosa, puede ser estar bien o estar mal, ¿no? Y eso bien, que decimos así políticamente correctos para no decirlo, para no pararnos ni a pensar cómo exacto, estamos, ¿no? O a sentir. Entonces, bueno, pues cómo estás bien, cómo estás mal. Pues si miras tu cuerpo, ¿dónde sientes algo, no? En el pecho, en la barriga, en las manos, ¿en dónde estás sintiéndolo? Entonces, claro, esa conciencia corporal hace que con entrenamiento, evidentemente, puedas conseguir crear sensaciones a través del cuerpo, crear sensaciones, sentimientos, emociones positivas para ti en cada momento. En el año 2017 publicas Despierta tu poder de seducción, cómo gustarte sin mentirte. Hago inciso en el té. En el cual, en este libro, nos ofreces herramientas para desarrollar el talento de la seducción. Seducción y gustarse a uno mismo, pero seducir no es hacer lo posible por seducir, por gustar al otro. Me encanta que me hagas esta pregunta. Seducir en el término más antiguo, antes de que la Biblia fuera traducida al latín, significaba atraer. Entonces nosotros el Eva y la manzana y todo esto pues, nos ha conducido a un seducir como manipular. Pero realmente en el griego antiguo en el griego clásico, seducir es atraer. ¿Nos atraemos a nosotros mismos? ¿Nos gustamos a nosotros mismos? ¿Realmente estamos construyendo una persona atractiva? ¿Qué elementos usamos nosotros para salir al mundo y atraer en el buen sentido a los demás? ¿Estamos construyendo una buena personalidad? ¿Estamos construyendo una buena persona? ¿Qué dones tengo yo para poderme encontrar con los demás? ¿Estoy viéndome a través de eso o a través de la corrección esta del bolígrafo rojo que decía Andrés? Sí. No, porque si voy con el bolígrafo rojo por la calle, por la vida, pues evidentemente no voy a conseguir atraer a nada, porque yo no me estoy atrayendo, estoy en el castigo. Nos mentimos mucho, nos contamos muchas milongas, sí, a nosotros mismos. Sí, las mismas que nos contaban nuestros papás y nuestros profes. Claro.
Nos lo creímos, como decía Andrés, ¿no? Sí. El poder de la palabra. Claro. Nos han contado ciertas cosas sobre nosotros y nos las hemos creído. Exacto. Todavía hoy, cuando ponemos la tele, pues nos seguimos creyendo. Sí, sin duda. Y hoy más que nunca, ¿no? Hoy quiero decir estos días, no vamos a entrar en hoy. Exacto. En tu última obra del año pasado, ¿no? Del año 2019, nos invitas a dejar de transmitir para comenzar a comunicar. Se titula Hablar en público siendo tú mismo. ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos, transmitir y comunicar? Transmitir es lo que hacen los transmisores. Comunicar es lo que hacen los comunicadores. Cuando yo digo transmitir, pronuncio la palabra transmitir, yo veo un aparatito con unas antenitas que hace pip, 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 pip. ¿Cierto? Sí. Claro, eso es un transmisor. Es un transmisor, claro, claramente. Entonces, comunicar lo hace un comunicador. Un humano es un comunicador. Puede ser un transmisor, pero es un comunicador. Para mí la diferencia está en la emoción. El comunicador comunica con emoción. Y el buen comunicador o el profesional de la comunicación comunica sabiendo qué emoción está usando. El ejemplo más típico es el del WhatsApp, ¿no? WhatsApp antiguamente, al principio, no sé si os acordáis, no tenía emoticonos. ¿No tiene caritas, es verdad? No tenía emoticonos, y entonces se cometían una serie de confusiones y... Cierto. ¿no? Pues ya está, se inventaron los emojis y ya está. Entonces ya nos entendemos un poquito mejor. Y el emoji es emoción. Necesitamos la emoción para comunicarnos. Transmitir no. Transmitir lo hace un burofax. Sí, hace llegar la comunicación, o sea, el contenido del mensaje. ¿Cuál es la mayor barrera a la hora de hablar en público? Pues yo creo que pues ese tipo de pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Creo, no sé, ahora mismo no sé contestarte correctamente, pero me viene eso. Bueno, que está relacionado con la máscara que hablábamos hace un instante. Exacto, o sea, cómo nos hemos ido construyendo, cómo nos han construido y cómo nos hemos ido construyendo, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Hablando de emociones, pues de la vergüenza, o hablando de creencias, el no lo voy a conseguir, no puedo, todo esto, pero esto viene ya desde la infancia, ¿no? ¿Puedes o no puedes? Sí puedes, claro que puedes hablar en público. ¿Te da miedo? Sí, y es una emoción maravillosa para poder hablar en público. No puedes quitar el miedo de hablar en público. Afortunadamente el miedo es el que te da la energía para poder salir a un escenario y hablar correctamente en público. Pero también es el que te congela y el que hace que se te olvide el texto y... ¿Por qué no sabemos medirlo? Y eso es lo que nos enseñas en tu libro. Yo quiero enseñarlo, sí. Bueno, ¿tú lo transmites o lo comunico? Lo comunicas, perdona, Dios mío, acabo de pegar un patinazo. Tú lo comunicas y los demás lo reciben según estén preparados para ello, ¿no? Bueno, sobre todo se hacen los ejercicios, porque los libros son estupendos todos. Sí, es cierto, además son muy, muy, muy prácticos. Siempre viene desarrollo teórico con ejercicios que planteas. No digo solo los míos, Y digo yo en hablo de los tuyos general en todos los concreto. libros Sí, de estos cierto. que tenemos los profesionales que aquí frecuentamos, pues son todos estupendos. Pero cuidado, porque si no haces lo que te pide el autor, que es fruto de su experiencia, me imagino que Andrés igual, no te sirve para nada. Se te queda en la parte mental y ahí te puede quedar algo para poder hacer algo, pero realmente el trabajo tiene que ser orgánico, el trabajo tiene que ser emoción más cuerpo, si no funciona la teoría. Hace un instante Andrés nos hablaba del pero, cómo utilizarlo, cómo erradicarlo, cómo ponerlo a trabajar a nuestro favor. Y yo iría un poquito más allá y me gustaría que nos dijeras cómo podríamos erradicar el pero no el pero hablado, sino el pero mental. Wow, qué pregunta. Tú de eso creo que entiendes un poco, ¿no? Sí, yo entiendo. Yo creo, eso. a mí me parece que sí, si no te lo hubiera hecho. Pues ahora mismo es monocaigo. ¿Qué hacemos con todos esos peros que nos ponemos? Ay, pero no llego a... Pero... Mira, a mi chaval, que tiene 9 años, llevo desde hace 6 meses, no, más, antes de toda esta historia de la pandemia, pues ahora 8 meses, 9 meses, pidiéndole que rellene una hoja en blanco que está puesta en el frigorífico, una hoja grande, un DIN A3, y que ponga cada tiempo que él se acuerde o nos acordemos qué cosa buena tiene suya, qué don tiene él, qué cosa ha superado, qué cosas hace bien, ¿no? Y cada vez que se abre el frigorífico, si quiere ponle o no, o alguna vez hacemos un repasito, ¿no? Entonces, ¿cómo
nos han construido a bases de noes, a base de peros, a base de bolígrafos rojos. Nos han dicho todo lo que hacemos mal, porque creen, o creían, o todavía habrá personas que creen, que eso va a conseguir que seamos mejores. Y yo no lo creo así. Yo creo que nos hace mejores confiar en lo positivo, en lo que tenemos ya, en nuestros dones. A mí nadie me vio los dones que yo tenía. Nadie los vio. Hasta que tuve 8 años y un profesor me dijo, oh, tío, tú eres bueno. Pero en mi casa no, y el resto de los profesores tampoco. Bueno, me pegaban por escribir con la mano izquierda, con eso os digo todo. Entonces yo creo que quitar, erradicar esos peros, erradicar ese juez interior, viene cuando tú te quieres a ti mismo. Y cuando te quieres a ti mismo es cuando tú valoras lo que tienes en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu ser, con lo que traes, incluso hasta a lo mejor desde antes de nacer. Lo que traes desde antes de nacer. Sí. Luis Dorrego nos propone que veamos la familia como un sistema vivo. Lo que no ha sido resuelto en nuestras familias en el pasado y la forma en la que sucedió resulta determinante para nosotros y para las siguientes generaciones. Estamos sumergidos en el destino de nuestra trama familiar. Estas, tus palabras, recogen una filosofía que te ha llevado a desarrollar una nueva faceta en tu carrera, las constelaciones familiares. La familia como sistema. ¿En qué se basa ese enfoque terapéutico? Bueno, se basa en todo lo que viene desde los años 60 en cuestión de terapia familiar, ¿no? Virginia Satir y todo lo que la drama therapy y todo este tipo de cosas que desarrollan una visión donde no estamos solos, donde formamos parte, evidentemente, de algo más y que desde el comienzo de la psicología es que tenemos un pasado, ¿no? Eso es innegable. Es innegable. Y ese pasado, visto a través del tamiz del sistema familiar, pues descubre unas relaciones invisibles que a nivel inconsciente existen y que marcan nuestros comportamientos. Y que van más allá de las generaciones con las que hemos convivido. También. Es decir, un hecho traumático que vivieron nuestros abuelos, podemos heredarlo los nietos, porque la generación siguiente, la de los padres, no lo vivieron directamente, o lo pasaron, o lo taparon, y no se hizo evidente en el sistema. Entonces, alguien del sistema hace obvio algo traumático para el sistema y que tiene que ser sanado para que ese sistema familiar sea óptimo. Desde los años 60, dices. Sí. O sea, llevamos una trayectoria ya. Sí. De hecho, esta herramienta terapéutica empieza a ser conocida sin ese componente mágico, misterioso, esotérico, aunque la realidad es que provoca magia. Es algo mágico lo que ocurre en una constelación. Y doy fe de ello porque precisamente ayer tuve el gustazo de estar en un taller de constelaciones con Luis. Yo lo he experimentado, pero quiero que nos lo cuentes tú desde tu propia mirada y sobre todo desde la mirada de todas las personas que han pasado por tus talleres. ¿Para qué sirve una constelación familiar? Sirve para muchísimas cosas. ¿Qué arregla? ¿Qué resuelve? Depende en cada persona, ¿no? ¿A cualquier cosa? A ver, cualquier cosa que sea sistémica. Uh-huh. No cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, yo puedo tener problemas con mi pareja y ir a un coach de parejas y arreglar que nuestra comunicación, por ejemplo, no es correcta y que no sabemos gestionar emociones y que no sabemos, etcétera, etcétera. Vale, y lo arreglamos, ¿no? Sin embargo, esto no lo soluciona. Vemos que dentro de un tiempo esto se ha mejorado, la comunicación, pero no soluciona el conflicto que tenemos entre nosotros. La constelación sirve para ver qué es lo que hay detrás de esto que no se ha visto en un primer nivel. O digo coaching o digo el primer abordaje terapéutico que exacto, sea. ¿no? Entonces, pues ¿qué puede aparecer? Pues puede aparecer que hay traumas del pasado en los padres, puede aparecer que, pues no sé, pues como ha aparecido mucho este fin de semana, que hay hermanos muertos a los que no se ha tomado en consideración, que ha habido abortos anteriores al nacimiento, la madre tuvo mucho miedo, ese miedo lo has heredado tú y resulta que el padre se fue, con lo cual lo que tú estás haciendo es repetir ese esquema con tus parejas.
es lo que yo llamo invisible, lo que no tenemos presente, aunque sabemos que está, pero no sabemos que lo sabemos, ¿no? Entonces la constelación muestra esa trama familiar que no es tan obvia porque no ha sido observada con la lupa de lo que llamamos la terapia sistémica. Algo muy curioso que pude comprobar ayer es que surgen secretos, surgen misterios y preguntabas a la persona que estaba recibiendo en ese momento, digamos, la terapia, ¿esto te suena? Y todos decían, el caso es que me suena, con lo cual son secretos a voces en el fondo, ¿no? Los llevamos ahí escritos en algún sitio. Nosotros recordamos lo que recordamos, ¿no? Con la cesera, ¿no? Con la mente. Exacto, con la mente consciente recordamos lo que recordamos. Y es muy poquito de nuestro pasado. Y sobre todo si nos cuentan historias diferentes a las que hemos experimentado para tapar algo, claro. Pues entonces, claro, tenemos un lío. Sí, porque chirría y no encaja. Claro, en mi caso yo vengo de... Se puede hablar de todo aquí, ¿no? Estamos los tres solos. Vale. Entonces yo vengo de un abuso sexual de mi padre, cosa que yo descubrí a los 45 años. Recordé a los 45 años gracias a esta terapia. Claro, yo tenía imágenes que me venían, yo decía, bueno, esto es un susto de un niño. Yo me he asustado por esto, porque como era niño y recordaba el hospital con mi padre y yo decía, uy, pero esto... Entonces, lo que hace la mente, como no le han contado la historia, es taparlo. ¿Por qué? Porque no quiere estar en contacto con el dolor. Pues el dolor es lo que no nos enseñan. No solamente nos enseñan a reconocer las emociones, sino a apartarnos del dolor. Los niños tienen que ser felices porque sí. ¿Qué orden, qué mandato es ese? Porque apartamos a los niños de la muerte de un abuelo, por ejemplo. Claro. No, se ha ido y vamos a aprender a despedirnos de los abuelos. Vamos a aprender a despedirnos de los abuelos porque no nos toca a los padres. Entonces, ese apartarnos del dolor como forma de educación me parece que hace daño. No digo que haya que meter a los niños en el dolor. Pero no maquillarlo. Exacto. Y en el caso de secretos, pues bueno, pues por bien de la familia y porque todo esté bien, ese bien, ese orden, esa careta, esa máscara social, pues se tapan cosas, ¿no? La historia de la familia, de nuestra familia, la forma en la que nuestros ancestros vivieron su vida, sin duda afecta a cómo yo me afronto mi vida. ¿Y también afecta a mi desempeño profesional, a mi éxito? Qué bueno. Esa pregunta me gusta mucho. Pues te la regalo. Gracias. Sí, claro, imitamos a nuestros padres, claro que sí. Yo a los 8 años descubrí mi maestro, ¿no? Y yo dije, madre mía, qué bien, alguien me quiere. Y a los 14 tenía clara cuál era mi vocación, que era ser maestro. Y convencí a todos mis amigos para que nos matriculáramos en magisterio porque éramos anarquistas y había que cambiar el mundo y la profesión también. Y entonces, pues nada, pues de repente pues yo me puse a estudiar, bueno, y a leer cosas de educativas, pedagógicas, hasta Freire y tal. No me enteraba de nada, pero yo me lo leía porque era moderno, ¿no? Y ya está. Y en el tercer mes de primer año de carrera, con todos mis amigos como compañeros, yo cojo y me largo. Tú que habías sido el cabecilla de la revuelta. Exacto. Me largo para hacer teatro y me meto a ser actor. Inicio mi carrera de actor profesional. Con el paso del tiempo, para hacer la historia breve, yo transité durante 25 años de profesional en el teatro con un malestar muy grande. De hecho, como actor lo dejé pues a los 5 años de ser profesional, con algo malestar tremendo. Dije, mira, lo dejo, no hago nada, y me puse a dar clases de teatro en colegios mayores. Al año siguiente empecé a estudiar dirección porque mi padre me dice que mejor de director que de actor, y comienzo a producir mi primera obra, que es un éxito maravilloso
para los 40 que lo vieron, y un fracaso económico de los grandes. Pero los 40 lo disfrutaron mucho. Enormemente. Y tú ni te cuento, ¿no? Y un fracaso económico tremendo. Entonces, bueno, pues ahí apareció de repente, cuando yo no tenía nada, ni casa, ni nada, y un intento de suicidio incluso, de lo mal que lo estaba pasando. Ahí terminé encontrándome al director de la Universidad de Nueva York en España, que me proponía dar clases con sus estudiantes. Al año siguiente estaba dando clases en la Complutense y el año siguiente en la Universidad de Alcalá. Yo sin ningún título de nada, dando clases de teatro por ahí a profesionales, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo descubrí, pero pasaron 20 años más, descubrí que mi vocación, que era ser profesor, yo la había quitado de mi camino, porque yo seguía siendo director de teatro y monté compañías y seguí produciendo y bueno, mis últimas obras se estrenaron en Nueva York, pero me di cuenta haciendo terapia que esa era la vocación que mi padre no pudo hacer, o sea, el trabajo que mi padre no pudo llegar a hacer. Entonces, para estar cerca de mi padre, para todas estas cosas que tenemos los hijos, que tenemos a padres lejos o distantes, perdidos, o distantes o tal, pues yo me metía abandoné mi propia vocación y me metí a ser teatrero. Y la vida te devolvió al camino que es el tuyo. Afortunadamente. Gracias. En un par de meses comienza un programa intenso e intensivo de nombre Formación Sistémica Integral. Sistémica, por lo tanto, más o menos es un avance de lo que nos vamos a encontrar. Pero cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Qué nos ofreces en ese programa? Es una formación para facilitadores de constelaciones familiares y de empresa. Es la primera vez, creo, que en España se hace en un tiempo determinado las dos vertientes al mismo tiempo para profesionales. Entonces el paraguas es lo sistémico. O sea, para mí lo sistémico me ha cambiado la vida, me ha enseñado, es como una filosofía, me ha enseñado a entender la vida desde un ángulo que para mí es súper sano, o sea, sanísimo, y mis relaciones y la comprensión del mundo y salir de los problemas, verlos desde arriba, verlos desde un lugar diferente, pues para mí ha sido estupendo, y eso lo quiero enseñar, sobre todo porque se puede crear facilitadores de estos dos en estas dos vertientes, y sobre todo una cosa, lo que yo quiero en este momento para mí es muy importante crear facilitadores éticos, personas profesionales con un alto nivel de ética. Por eso la formación es larga, por eso la formación implica un desarrollo personal también, por eso es para mí muy seria, ¿no? Creo que constelaciones familiares es una terapia que puede hacer mucho daño, y de hecho posiblemente esté haciendo mucho daño con personas que salen con muy poca formación, y este es otra de las cosas que queremos hacer. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto contigo para pedir más información sobre este programa? Fácil, la web, por ejemplo. ¿Qué es? www.luisdorrego.com o info@luisdorrego.com es el correo electrónico. Pues muchísimas gracias. Desde el momento en que nacemos, iniciamos un viaje orientado a convertirnos en adultos maduros e independientes. Sin embargo, en ese proceso se presentan dificultades que a veces hacen que nos quedemos viviendo como niños, dependiendo de la afuera y culpando a otros de lo que nos sucede. Con estas palabras, Luis Dorrego cierra la presentación de su obra Coaching a Escena, y me he tomado la libertad de tomarlas prestadas para cerrar el programa esta tarde. En el programa de hoy hemos comprobado cómo conectando aprendemos. Nos hemos dado cuenta de que formamos parte de un todo y de que somos responsables de disponer de herramientas para que nuestros hijos engarcen en ese todo y lo hagan alineado con los valores que les queremos transmitir. Y todo eso lo hemos hecho en la mejor compañía. Muchísimas gracias, Andrés París, por acompañarnos y proporcionarnos herramientas para ser los líderes de nuestra propia vida. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Luis Dorrego, un gusto escucharte, un gusto tenerte hoy aquí para de tu mano ser más nosotros, soltar esa máscara cuando tengamos que hacerlo y querernos un poquito más y mejor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Andrés, también. Gracias a los dos y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Lo importante no son las cosas que nos pasan, sino lo que hacemos con ellas. Así que hagan cosas, vivan, sueñen, colaboren, disfruten y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada lunes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.